Mi nombre es Manuel Vicente Rivera. Les voy a presentar la unidad 2, modelación de un sistema de información de la asignatura Programación Interfaz Hombre-Máquina. ¿Qué es un modelo? Un modelo es una representación abstracta de un sistema que nos permite responder preguntas. ¿Para qué sirven los modelos? Los modelos son útiles cuando se manejan sistemas que son demasiado grandes, demasiado pequeños, demasiado complicados o demasiado caros para tener una experiencia de primera mano. Obtención de requerimientos. Durante la obtención de requerimientos, el cliente y los desarrolladores definen el propósito del sistema. El resultado de esta actividad es una descripción del sistema en términos de actores y casos de uso. La obtención de requerimientos se enfoca en la descripción del propósito del sistema. El cliente, los desarrolladores y los usuarios identifican un área problema y definen un sistema que ataca el problema. La obtención de requerimientos incluye las siguientes actividades. Identificación de actores. Durante esta actividad, los desarrolladores identifican los diferentes tipos de usuarios que soportará el sistema futuro. Identificación de escenarios. Durante esta actividad, los desarrolladores observan a los usuarios y desarrollan un conjunto de escenarios detallados para la funcionalidad típica que proporcionará el sistema futuro. Los escenarios son ejemplos concretos del uso del sistema futuro. Los desarrolladores usan estos escenarios para comunicarse con los usuarios y profundizar su comprensión del dominio de aplicación. Identificación de casos de uso. Una vez que los desarrolladores y usuarios se ponen de acuerdo en un conjunto de escenarios, los desarrolladores derivan a partir de los escenarios en conjunto de casos de uso que se presenta por completo al sistema futuro, mientras que los escenarios son ejemplos concretos que ilustran un solo caso. Los casos de uso son abstracciones que se describen todos los casos posibles. Cuando se describen los casos de uso, los desarrolladores determinan el alcance del sistema. Refinamiento de los casos de uso. Durante esta actividad, los desarrolladores se aseguran que la especificación del sistema esté completa, detallada cada caso de uso y describiendo el comportamiento del sistema en presencia de errores y condiciones excepcionales. Identificación de las relaciones entre casos de uso. Durante esta actividad, los desarrolladores solicitan el modelo de caso de uso eliminando redundancias. Esto asegura que la especificación del sistema sea consistente. Identificación de requerimientos no funcionales. Durante esta actividad, los desarrolladores, usuarios y clientes se ponen de acuerdo en aspectos que son visibles ante el usuario, pero que no están relacionados en forma directa con la funcionalidad. Esto incluye restricciones en el desempeño del sistema, su documentación, los recursos que consume, su seguridad y su calidad. Requisitos funcionales. Los requisitos funcionales describen las interacciones entre el sistema y su ambiente en forma independiente a su implementación. El ambiente incluye al usuario y cualquier otro sistema externo con el cual interactúa el sistema. Requisitos no funcionales. Los requisitos no funcionales describen aspectos del sistema visibles para el usuario que no están relacionados en forma directa con el comportamiento funcional del sistema. Los requerimientos no funcionales abarcan varios asuntos y desde la apariencia de la interfaz del usuario hasta los requerimientos de tiempo de respuesta y las cuestiones de seguridad. Los requerimientos no funcionales definen al mismo tiempo que los funcionales, debido a que tienen mucho impacto en el desarrollo y el costo del sistema. Los requerimientos se validan en forma continua con el cliente y el usuario. La validación es un paso crítico en el proceso de desarrollo, tomando en cuenta que tanto el cliente como el desarrollador dependen de la especificación del sistema. La validación de requerimientos involucra la revisión para ver si la especificación es correcta, completa, consistente, realista y no es ambigua. Una especificación es correcta si representa la visión del cliente del sistema, es decir, todo lo que hay en el modelo de requerimientos representa con precisión un aspecto del sistema. Es completa si se describen todos los escenarios posibles que hay en el sistema, incluyendo el comportamiento excepcional, es decir, en el modelo de requerimientos están representados todos los aspectos del sistema. La especificación del sistema es consistente si no se contradice a sí misma. La especificación del sistema no es ambigua si está definiendo exactamente un sistema, es decir, no es posible interpretar la especificación de dos o más formas diferentes. Por último, es realista si el sistema puede implementarse dentro de estas restricciones. Modelado con UML. Es un lenguaje de modelado
una notación principalmente gráfica de que se valen los métodos para expresar los diseños según Flowers y Scott. En UML se utilizan para el modelamiento de un sistema de diferentes elementos y relaciones que tienen una semática y sintaxis definidas. Esos elementos se agrupan en diagramas preestablecidos que corresponden a diferentes proyecciones del sistema. El desarrollo del sistema se enfoca en tres modelos diferentes del sistema. El modelo funcional, representado con UML con diagramas de casos de uso, depende de la funcionalidad del sistema desde el punto de vista del usuario. El modelo de objetos, representado en UML con diagramas de clase, describe la estructura de un sistema desde el punto de vista de objetos, atribuidos, asociaciones y operaciones. El modelo dinámico, representado con UML con diagramas de secuencia, diagramas de gráfica de estado y diagramas de actividad, describe el comportamiento interno del sistema. Los diagramas de secuencia describen el comportamiento como una secuencia de mensajes e intercambios entre un conjunto de objetos, mientras que los diagramas de gráfica de estado describen el comportamiento desde el punto de vista de estados de un objeto individual y las transiciones posibles entre estados. Una panorámica del UML. Diagrama de casos de uso. Los casos de uso se utilizan durante la obtención de requerimientos y el análisis para representar la funcionalidad del sistema. Los casos de uso se enfocan en el comportamiento del sistema desde un punto de vista externo. Un diagrama de casos de uso describe una función proporcionada por el sistema que produce un resultado visible para un actor. Un actor describe cualquier entidad que interactúa con el sistema. Por ejemplo, un usuario, otro sistema, el ambiente físico del sistema. La identificación de los actores y los casos de uso da como resultado la definición de la frontera del sistema. Esto es, a diferencia entre las tareas realizadas por el sistema y las realizadas por su ambiente. Los actores están fuera de la frontera del sistema, mientras que los casos de uso están dentro de la frontera del sistema. Diagrama de clases. Usamos diagramas de clases para describir la estructura del sistema. Las clases son abstracciones que especifican la estructura y el comportamiento común de un conjunto de objetos. Los objetos son instancias de las clases que se crean, modifican y destruyen durante la ejecución del sistema. Los objetos tienen estados que incluyen los valores de sus atributos y sus relaciones con otros objetos. Los diagramas de clase describen el sistema desde el punto de vista de objetos, clases, atributos, operaciones y sus asociaciones. Diagramas de secuencia. Los diagramas de secuencia se usan para formalizar el comportamiento del sistema y para visualizar la comunicación entre objetos. Son útiles para la identificación de objetos adicionales que participan en los casos de uso. Los objetos involucrados en casos de uso se les llamamos objetos participantes. Un diagrama de secuencia representa las interacciones que suceden entre esos objetos. Diagramas de gráfica de estado. Los diagramas de gráfica de estado describen el comportamiento de un objeto individual como varios estados y transiciones entre estos estados. Un estado representa un conjunto particular de valores para un objeto. En un estado dado, una transición representa un estado futuro para el cual se puede mover el objeto y condiciones asociadas con el cambio de estado. Diagramas de actividad. Un diagrama de actividad describe un sistema desde el punto de vista de las actividades. Las actividades son estados que representan la ejecución de un conjunto de operaciones. La terminación de esas operaciones dispara una transición hacia otra actividad. Los diagramas de actividad se parecen a los diagramas de flujo, que pueden usarse para representar el flujo de control, es decir, el orden en que suceden las operaciones, y el flujo de datos, es decir, los objetos que interactúan entre operaciones. Sistemas, modelos y vistas. Un sistema es un conjunto organizado de partes que se comunican, diseñado para un propósito específico. Las partes de un sistema pueden a su vez considerarse como sistemas más simples, llamados subsistemas. Muchos sistemas están compuestos por varios subsistemas interconectados en formas complicadas, a menudo tan completas que ningún desarrollador solo puede manejarlas en forma completa. El modelo es un medio para manejar esta complejidad. Una vista se enfoca en un conjunto de modelo para hacerlo comprensible. Tipos de datos abstractos e instancias. Un tipo de dato es una abstracción en el contexto de un lenguaje de programación. Un tipo de dato tiene un nombre único que lo distingue con respecto a otros tipos de datos. Tiene un propósito, es decir, la estructura de las operaciones valida sobre todo los miembros del tipo de dato. Tiene miembros, es decir, los miembros del tipo de dato.
Los tipos de datos se usan en lenguajes con tipo para asegurarse que solo se apliquen las operaciones válidas a los datos miembros específicos. Un tipo de dato abstracto es un tipo de dato especial cuya estructura está oculta en la relación al resto del sistema. Esto permite que el desarrollador pueda hacer cambios a la estructura interna y a la implementación del tipo de dato abstracto sin que haya impactos en el resto del sistema. Una instancia, es decir, miembro de un tipo de dato específico. Clases abstractas y objetos. Una clase es una abstracción en los lenguajes de programación orientada a objetos. Al igual que los tipos de datos abstractos, una clase encapsula estructura y comportamiento. A diferencia de los tipos de datos abstractos, las clases pueden diferirse desde el punto de vista de otras clases usando la generalización. Cuando una generalización sirve solo para el propósito del modelo de atributos y operaciones compartidos, esto es si nunca es instancia. A la generalización se le llama clase abstracta. Las clases abstractas con frecuencia representan conceptos generalizados en el dominio de la aplicación. El objeto es una instancia de clase. Un objeto tiene una entidad y almacena valores de atributo. Cada objeto pertenece exactamente a una clase. Clases de eventos y mensajes. Las clases de eventos son abstracciones que representan un tipo de evento para el cual el sistema tiene una respuesta común. Un evento, una instancia de clase de evento, es una ocurrencia relevante en el sistema. El envío de un mensaje en el mecanismo por el cual el objeto que lo envía solicita la ejecución de una operación en el objeto que lo recibe. El mensaje está compuesto por un nombre y varios argumentos. Modelado orientado a objetos. El dominio de la aplicación representa todos los aspectos del problema del usuario. Esto incluye el ambiente físico, los usuarios y otras personas, sus procesos de trabajo, etc. Es crítico que los analistas y desarrolladores comprendan el dominio de la aplicación de un sistema para realizar con efectividad la tarea que comprenden. Tomen en cuenta que el dominio de la aplicación cambia a lo largo del tiempo conforme cambian los procesos de trabajo y las personas. El dominio de solución es el espacio donde los sistemas posibles. El modelado del dominio de la solución representa actividades de diseño del sistema y diseño de objetos en el proceso de desarrollo. El análisis orientado a objetos está interesado en el modelo del dominio de la aplicación. El diseño orientado a objetos está interesado en el modelo del dominio de solución. Ambas actividades de modelado usan las mismas representaciones, es decir, clases de objetos. En el análisis y diseño orientado a objetos, el modelo del dominio de aplicación también es parte del modelo del sistema. Diagramas de casos de uso. Los actores son entidades externas que interactúan con el sistema. Los casos de uso describen el comportamiento de un sistema tal como es visto desde el punto de vista de un actor. Un caso de uso describe una función proporcionada por el sistema como un conjunto de eventos que produce un resultado visible para los actores. Para escribir un caso de uso, usamos una plantilla compuesta de 6 campos. 1. El nombre del caso de uso es único en todo el sistema para que los desarrolladores y participantes en el proyecto puedan hacer referencia en el caso de uso sin ambigüedad. 2. Los actores participantes son actores que interactúan en el caso de uso. 3. Las condiciones iniciales describen las condiciones que necesitan satisfacerse antes que se inicie el caso de uso. 4. El flujo de eventos describe la secuencia de acciones en el caso de uso y estarán numeradas para su referencia. El caso común, es decir, los casos que suceden con frecuencia, y los casos excepcionales, es decir, casos que ocurren rara vez, como los errores y condiciones inusuales, se escriben por separado en diferentes casos de uso para efectos de claridad. Las condiciones de salida describen las condiciones que se satisfacen después de que se termine el caso de uso. Los requerimientos especiales son aquellos que no están relacionados con la funcionalidad del sistema. Incluyen restricciones sobre el desempeño del sistema, su implementación, las plataformas de hardware en las que se ejecuta, etc. Escenarios. Un escenario es una instancia de un caso de uso que describe un conjunto de acciones concretas. Los escenarios se usan como ejemplos para ilustrar casos comunes. Su enfoque es la comprensión. Los casos de uso se utilizan para escribir todos los casos posibles. Su enfoque es la totalidad. Escribimos un escenario usando una plantilla con 3 campos. El nombre del escenario permite que nos refiramos a él sin ambigüedad. El nombre de un escenario está subrayado para indicar que es una instancia. El campo de instancias de actor participante indica cuáles instancias de actor están involucradas en el escenario. Las instancias de actor también tienen nombres subrayados.
El flujo de eventos de un escenario describe la secuencia de eventos paso a paso. Conclusiones. Los requerimientos funcionales son todos aquellos que van a ser una función esencial para el sistema o proyecto, y los no funcionales son los que no hacen una función entre el usuario y el sistema, sin embargo sí son importantes en el sentido de poner en marcha un proyecto. Se trató de analizar y comprender la unidad 2 en sus maneras posibles. Bibliografía. Gracias.